Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 22 de agosto, es que, según el diario israelí Haaretz, el ejército de ese país utiliza civiles palestinos como escudos humanos en Gaza. La investigación del diario Haaretz, citando fuentes anónimas, obviamente, del propio gobierno israelí, señala que habitantes de Gaza que no son sospechosos de terrorismo son detenidos y enviados como escudos humanos para registrar túneles y casas antes de que entren los soldados. En los últimos meses esta práctica se da en todo Gaza y se hace con el conocimiento del jefe de Estado Mayor del Ejército. Agrega que los civiles en cuestión son, digamos, vestidos con uniformes del ejército israelí y se les coloca chalecos antibalas, además de cámaras, antes de ser enviados a casas y entradas de túneles con las manos atadas. Aunque las fuerzas de defensa israelíes niegan que lleven a cabo esa práctica porque es ilegal, habría que añadir que no es ilegal porque lo haya dispuesto así el alto mando del ejército, sino porque ya en 2002, durante la llamada Operación Escudo Defensivo en Cisjordania, durante la segunda intifada, grupos de derechos humanos israelíes presentaron demandas ante el Tribunal Supremo de ese país por el uso en aquella ocasión, 2002, repito, de civiles palestinos como escudos humanos. Y de hecho el Tribunal Supremo dictaminó en 2005 que se había producido el uso de civiles como escudos humanos y que ese era un procedimiento ilegal que violaba además el derecho internacional. La segunda noticia es que se ha presentado un segundo pedido ante la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, para investigar a la presidenta Boluarte por violaciones a los derechos humanos. El pedido es contra ella y contra otras autoridades del gobierno y se pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que investigue la muerte de 49 ciudadanos peruanos durante las protestas en contra del gobierno de Boluarte llevadas a cabo entre fines de 2022 e inicio de 2023. Entre los firmantes del pedido están Marisol Pérez Tello, Diego García Sayán, Walter Albán, y los firmantes alegan que ha habido graves violaciones a los derechos humanos y fundamentan este alegato en, cito, categóricos informes de países y de organismos internacionales, incluyendo los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ahora, la Corte Penal Internacional solo puede investigar casos que no hayan sido debidamente procesados por la justicia nacional. Por eso los firmantes alegan que las investigaciones en el Ministerio Público de estos hechos se truncaron cuando Patricia Benavides era fiscal de la Nación y que, bajo las circunstancias actuales en el Perú, cito, nada garantiza que ante la situación que atraviesa el Perú las investigaciones puedan llegar a buen puerto. El abogado de la presidenta Boluarte señaló que ninguna persona natural o jurídica puede poner denuncias ante la Corte Penal Internacional, sino solo estados o el Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que es cierta, pero en todo caso, por ejemplo, Perú hizo un pedido similar junto con otros países del entonces llamado Grupo de Lima contra Nicolás Maduro y miembros del gobierno venezolano, también por violaciones a los derechos humanos en manifestaciones públicas hace ya unos años. O sea, llama la atención sobre el tema, aunque no sea una denuncia formal. Finalmente, Moscú sufre uno de los mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Esto según el alcalde Sergei Sobyanin, y las autoridades rusas alegan que derribaron los 11 drones que fueron lanzados contra objetivos en la ciudad de Moscú y que los datos preliminares señalaban que los fragmentos de los drones derribados no habían causado víctimas o daños materiales. Eran parte de un grupo de 45 drones lanzados sobre territorio ruso que habrían sido neutralizados la noche del pasado martes. El anterior intento de ataque con drones sobre Moscú se produjo el 11 de julio y solo incluía un
una nave aérea no tripulada, que fue derribada casi 100 kilómetros al sur de esa ciudad. En cuanto al tema de análisis, voy a hablar de la Convención Demócrata y en general de las perspectivas del Partido Demócrata en las elecciones generales de noviembre próximo en los Estados Unidos. Empezando por lo obvio, la suerte de los demócratas en las encuestas ha cambiado significativamente desde que Biden renunció a la candidatura presidencial en favor de Kamala Harris. Pero diría que ante como ante cualquier otro hecho individual en el proceso político electoral, una golondrina no hace verano. Los hechos individuales rara vez cambian la intención de voto en una elección nacional en los Estados Unidos en más de 1 o 2 puntos, sobre todo ahora que la sociedad estadounidense es una sociedad más polarizada que en 2016, por ejemplo, y por ende hay menos electores independientes o indecisos que pudieran tomar partido con base en la información que provee un hecho específico. Entonces, primer dato, los hechos en solitario no cambian en más de 1 a 2 puntos la intención de voto, y 2, no necesariamente perdura ese efecto en el tiempo. Pueden cambiar 1 a 2 puntos la intención de voto, pero ante el siguiente hecho, si fueran de signo contrario, cambia totalmente ese efecto o desaparece simplemente. Voy a poner una serie de ejemplos de lo que estoy diciendo. A fines de mayo, por ejemplo, Trump fue por primera vez condenado penalmente y se convirtió así en el primer presidente o expresidente condenado bajo cargos penales en la historia de los Estados Unidos. Eso, como acabo de decir, tuvo un efecto en la intención de voto en favor de Trump, adverso obviamente, que fluctuó dentro del rango descrito, entre 1 y 2 puntos. Pero ese efecto desapareció totalmente cuando a fines de junio, un mes después, Biden tuvo una performance no deslucida, sino desastrosa en el debate con Trump en la carrera presidencial. Y de pronto, no solo el efecto de la condena contra Trump desapareció en las encuestas, sino que más bien hubo un efecto favorable a Trump producto del desempeño de Biden en el debate. A mediados de julio de este año se produce el atentado contra Donald Trump y entonces al efecto del pésimo desempeño electoral de Biden y de los pedidos ostensibles de miembros de su propio partido porque retire su candidatura, se sumó el efecto favorable a Trump de el ser víctima de un atentado del cual salió virtualmente ileso y desafiante. Pero el efecto del atentado a su vez fue neutralizado. El atentado a mediados de julio fue neutralizado por la renuncia a la candidatura presidencial de Biden el 22 de julio. Y sabemos, como ya indiqué, que una vez que él apoyó a Kamala Harris como su reemplazante, las encuestas empezaron a cambiar en favor de los demócratas. Y aquí sí el efecto fue superior a el rango que mencioné, entre 1 y 2 puntos. Aquí sí hubo un cambio significativo, que además se va a ver reforzado, como veremos pronto en las encuestas, con el efecto de la convención, que también suele tener un efecto en favor del partido que le realiza por la atención mediática que recibe durante esos días a expensas de su principal rival, el partido contrario. Y entonces vamos a ver que la ventaja de Kamala Harris probablemente crezca. Pero habría que tener en cuenta que aún con el cambio en las encuestas producido tras la renuncia de Biden a la candidatura a la reelección, la intención de voto en favor de Kamala Harris ha crecido significativamente respecto a la intención de voto en favor de Biden, pero al momento de grabar este podcast, antes de conocer las encuestas post convención demócrata, estaban dentro del margen de error estadístico. O sea,
todavía es probable una victoria de Trump en noviembre. Digamos que los demócratas pasaron de una derrota segura a una posibilidad de ganar, pero no una certeza de ganar en noviembre. Para seguir con estos datos que cambian la intención de voto muy poco y por poco tiempo, después de que Harris fuera nominada, o en todo caso obtuviera los delegados necesarios para ser nominada candidata del Partido Demócrata, cosa que hará esta noche en la convención de ese partido, el 5 de agosto se produjo la mayor caída en bolsas de países centrales, digamos Estados Unidos, Japón, desde el denominado lunes negro de 1989. Y esto básicamente por dos razones, una caída significativa en la bolsa de Tokio y el 2 de agosto datos de empleo para el mes de julio, en donde se había creado solo 144,000 empleos, lo cual era la mitad del promedio mensual de los 12 meses previos. Ahora, nuevamente, un dato aislado es como la golondrina que no hace verano. Los mercados se basan en los fundamentos de la economía y de la bolsa en el mediano o largo plazo, pero suelen tener vaivenes muy pronunciados ante malas o buenas noticias de corto plazo que luego no se sostienen en el tiempo, como indiqué respecto a los hechos políticos aislados. Por ejemplo, el 17 de agosto, la bolsa de Nueva York tuvo su mejor semana o cerró su mejor semana desde noviembre de 2023, cuando el dato de baja creación de empleo de julio, que podía deberse a factores estacionales, se vio contrapesado por una disminución en las solicitudes de seguro de desempleo. Además, un aumento mayor de lo previsto en las ventas minoristas, y el 14 de agosto supimos que la inflación del mes de julio había sido la menor en 3 años. Entonces, nuevamente, incluso en materia económica, uno o dos hechos por sí mismos no crean una tendencia. La tendencia es producto de una sucesión de hechos o de hechos que se sostienen en el tiempo, incluso en materia económica. Por ejemplo, la inflación en los Estados Unidos, que había sido inusualmente alta, la más alta en más de 40 años desde la pandemia, está ya muy cerca de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal de ese país. Pero sigue siendo cierto que aunque los precios ya no suban como antes, producto de la inflación acumulada, el costo de vida en los Estados Unidos es un 20% mayor de lo que era hace 3 o 4 años. Y eso sigue teniendo efectos sobre la percepción negativa que sectores de la población tienen sobre el desempeño de la economía, pese a que otras variables habían sido relativamente buenas. Lo mismo podría decirse respecto a la evolución del Producto Bruto Interno. Así como la inflación ya está muy cerca de la meta oficial de 2%, pero el efecto acumulado es todavía perceptible. Ahora todo parece indicar que la economía norteamericana no está a punto de entrar en recesión como se temía a principios de agosto por los datos que ya mencioné, pero sí que hay una tendencia a la reducción en las tasas de crecimiento de la economía. Es una tendencia declinante en la etapa inmediatamente anterior a las elecciones, cosa que está llevando a un incremento del desempleo. Pero aquí habría que agregar que el desempleo subió de 3.4% en abril a 4.3% en julio. Es decir, el desempleo está subiendo, pero 4.3% es lo que hasta hace unos años se consideraba pleno empleo, porque esto se consideraba una tasa tan baja de desempleo como desempleo friccional, es decir, de gente que había abandonado su actual empleo y estaba buscando una mejor oportunidad, no gente que había perdido el empleo más allá de su propia voluntad. Entonces, digamos, el desempleo es bajo para
estándares históricos, ¿no? En perspectiva histórica. La economía, por ende, probablemente no ayude mucho a los demócratas, pero tampoco los va a perjudicar mucho. Si la elección es ganada por Trump, no va a ser únicamente producto de la economía. Ahora, la economía sí refuerza la idea de que aunque en los próximos días Harris logre una ventaja sobre el margen de error estadístico, es decir, se rompa el empate técnico, probablemente volvamos a un empate técnico más adelante y la elección sea una elección reñida. Habría que recordar que Biden gana las elecciones de 2020 con una ventaja de 4 puntos en el voto popular. Si hubiera ganado con 3 o menos, probablemente habría perdido el colegio electoral pese a ganar el voto popular. Entonces los demócratas no necesitan para ganar el colegio electoral una ventaja ligeramente por encima del margen de error estadístico, necesitan una ventaja clara. Y un factor que probablemente siga pesando en el ánimo de un sector de los electores y favorecerá en noviembre a Donald Trump es el tema de la migración. Según una encuesta de Gallup, y con esto termino, en julio pasado, 55% de los encuestados manifestaban que deseaban que se reduzca la inmigración a los Estados Unidos, frente a solo un 41% que querían lo mismo un año antes. Es la primera vez en casi 20 años que una mayoría de electores quiere una reducción de la inmigración. Y aunque probablemente el número de inmigrantes indocumentados se reduzca de aquí a noviembre, el tema va a seguir pesando en la mente de no pocos electores. Así que, a juzgar por la situación hoy, no sé qué pase más adelante, yo diría que todavía estamos ante una elección reñida. O sea, repito, los demócratas simplemente han pasado de una derrota virtualmente garantizada a un empate técnico. Con eso no les basta. Todavía estamos ante una elección reñida. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.